revisar sus asistencias, por favor, ¿sí? Ahorita solamente me ha marcado la asistencia Raúl Padilla y Estrella Rosales. Eh, Me falta otro más, porque aquí veo que son tres. Entonces vamos a trabajar a continuación la separata. Confío en que ya lo tienen. No sé si lo pueden ver en pantalla. En pantalla, voy a colocarles en el modo de compartir pantalla. Un segundito. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan observar. A ver, ¿cómo era? Aquí. Ok. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. ¿Pueden ver la separata en su pantalla compartida? Sí, jóvenes, ¿pueden ver la separata en su pantalla? Sí, profesor. Ok. Hoy día vamos a trabajar la importancia de la química. Como somos pocos, hoy día van a participar, ¿ya? Vamos a participar todos en lo que es importancia de la química. Aquí podemos ver en importancia de la química. Bueno, primero que nada, química es el curso en donde nosotros trabajamos la materia, pero a nivel, la estructura interna de la materia y sus transformaciones. Nosotros en este curso estudiamos la materia, pero en su parte más profunda que venían a ser los elementos de la naturaleza más básicos. Estos elementos, los elementos más básicos y sus combinaciones, nosotros lo vamos a ir trabajando, pero si buscamos los elementos básicos de la materia, nosotros encontramos todos estos elementos dentro de la tabla periódica. En la tabla periódica nosotros podemos encontrar todos los elementos de la materia, pero las podemos combinar. Nosotros, de hecho, los seres humanos somos una combinación básica, una combinación elemental de todos los elementos de la materia, así como todos los cuerpos que se encuentran dentro de la materia, como cualquier cosa, un encendedor, una lata de conservas, todos los elementos, plástico, tierra, planta, todos los elementos de la materia, vivos o muertos, todos los elementos tienen elementos químicos. La química es el curso más elemental, por eso es que en esta separata nos dice es llamado también la ciencia central. La química es también llamada ciencia central, pues está relacionada con otros campos científicos. Tenemos aplicaciones de la química, tenemos unas aplicaciones de la química dentro de lo que es biología, medio ambiente, medicina y nutrición, ingeniería, textilería, agricultura, gastronomía, geología, física y otras industrias, etcétera. Se aplica en casi todo. Aquí les he colocado un gráfico. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, de lo que es bioquímica. De repente habrán escuchado que los que llevan farmacia llevan el curso de bioquímica. La bioquímica es justamente la aplicación de la química en la biología. Y aquí tenemos, por ejemplo, elaboración de medicamentos, capacidad para investigar, formular y fabricar y controlar la calidad de fármacos naturales y de su síntesis. Entonces, la química es utilizada en el campo de la biología para poder hacer medicamentos. Otro campo, por ejemplo, que nosotros tenemos es, por ejemplo, en la industria cosmética y productos de limpieza, la elaboración de productos, investigación y planificación de desarrollo, control de calidad, control toxicológico, promoción de uso humano, veterinario y agrícola. Como cuáles, por ejemplo, ahí tenemos en la ganadería, por ejemplo, en la ganadería tenemos la aplicación de la química, vendría a ser para poder mejorar los campos y la alimentación del ganado, también para poder mejorar justamente los suplementos alimenticios que utiliza el ganado, repelentes para los campos, etcétera. Todo esto gracias a la química. Un ejemplo, por ejemplo, de lo que es físico-química. Físico-química, entonces, ¿qué aplicación podría tener la química en el campo de la física? Si en la física, como mencionamos ayer, nosotros tenemos, nosotros tenemos muy claro que la física es el estudio del movimiento o de la medición dentro de la naturaleza. ¿Qué aplicación podría tener la química? Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Las celdas de flotación. La flotación es un proceso heterogéneo, es decir, involucra sólido, es decir, el mineral, y líquido, el agua, y gaseoso, las burbujas. Para entender el proceso es necesario estudiar las propiedades físico-químicas de la superficie de los minerales, la relación entre la fase sólida, líquida y gaseosa. Es decir, en otras palabras, en el campo de lo que es la física, podemos saber la capacidad de flotación, como por ejemplo la ley de Boyle. La ley de Boyle dice de que la masa del cuerpo es inversamente proporcional a la subida o bajada dentro de un sistema. Es decir, nos habla de la flotación de un cuerpo cuando está sumergido. Entonces, nosotros podemos tener muchísimas aplicaciones
para lo que es la química dentro de cualquier campo. Quisiera que por favor me dieran un ejemplo. Aquí, por ejemplo, nosotros en este caso ya ya les he explicado en el caso de la biología y en el caso de la agricultura. Quisiera a ver que alguno de ustedes me diera un ejemplo de de qué aplicación podría tener, digamos, la biología. Un ejemplo, por ejemplo, si yo te digo biología, te puedo decir, por ejemplo, te puedo hablar, por ejemplo, en la biología te puedo hablar de los nutrientes. En el campo de la física te hablo, ¿no? Justamente de la flotación, porque está dentro del agua sumergido, ¿no? Quisiera que por favor, a ver, está, por ejemplo, Raúl. Raúl, por favor, ¿se encuentra Raúl? Sí, aquí. Raúl, dime qué aplicación de la química podría tener en el campo de la textilería. Un ejemplo, cualquiera, lo primero que se te venga a la mente, cuando piensas en textil, en tela, ¿qué aplicación podría tener que ver ahí la química? De hecho, aunque no lo crea, la química está en casi todas las fábricas, está mejor dicho, en todas las fábricas, está en toditita la fábrica. A ver, ya lo vi, ya lo vi. Ahora estamos aquí en la textilería. ¿En qué puede influir en la textilería? La química. Te lo voy a comentar, mira, en el caso de la textilería es, es justamente utilizado porque las telas utilizan colores. La lana no tiene colores. La lana ni ningún tipo, ni otros telares vienen en colores normalmente. Lo que se hace es colorar justamente todas las telas. Entonces, colorar todas las prendas, así que, o colorar inclusive desde que está en la fase de hilación. Entonces, nosotros utilizamos en el campo de la textilería y cuidado de la ropa, nosotros utilizamos la química para la fabricación de los colores. Bien. Ahora me va a responder Breitland, Trevejo. ¿Trevejo se encuentra? ¿Trevejo se encuentra? Me parece que está con el audio desconectado. Ok, Estrella Rosales. Estrella Rosales, ¿me puedes decir en qué campo podemos utilizar la medicina y nutrición? Un ejemplo de la química en el campo de la medicina y la nutrición. Un ejemplo, hazlo simple, un ejemplo en la medicina y la nutrición. ¿Alguno de ustedes? ¿Nadie? Bueno, en el campo de la medicina y nutrición, recordemos que la penicilina y justamente todos los medicamentos están hechos a base de elementos químicos, no solamente desde la medicina, en el campo de la nutrición. Imagínate nada más, las fórmulas que se le dan a los bebés no son fórmulas extraídas de alguna planta o justamente todos tienen preservantes y también se hacen mediante procesos químicos. También tenemos en el campo de la ingeniería lo que es la química. Tenemos no solamente para los colores, sino también para hacer la modificación de la gasolina, el petróleo, tenemos para hacer justamente todos los elementos que son de construcción, los metales, el proceso de metalurgia para hacer construcción de metales, todo se hace a través de procesos químicos. En el medio ambiente tenemos los pesticidas que no son recomendables. En el caso del medio ambiente, nosotros podemos de forma positiva impactar con la química, podemos justamente utilizar lo que es los desinfectantes. Tenemos varios objetos que podemos utilizar dentro del medio ambiente. En el caso de la geología, que es el estudio de la Tierra, nosotros podemos aplicar lo que es la química para el estudio de la Tierra, justamente para poder crear nutrientes que sean mucho más potentes que no que cualquier abono. Nosotros sabemos de que la Tierra se nutre mediante la descomposición de animales. Pero si tú te vas por alguna pampilla o alguna refinería petrolera, como es la que está en Ventanilla, te vas cerca de muchas fábricas que son muy legales, que son fábricas de mucho renombre, ustedes van a ver de que hay campos verdes hasta lo más lejos y no hay animales que se mueran ahí. Entonces, ¿cómo se nutren las plantas? Las plantas no solamente se nutren por los procesos, no son autótrofas, pero no solamente se nutren
por el sol y el agua. Necesitan también el abono para que puedan estar justamente bien alimentadas. Entonces, ¿de dónde sacan esos nutrientes? Si son una gran cantidad, son una losa muy grande. Entonces, en este caso, de la geología, se crean justamente mediante procesos químicos unos nutrientes que son mucho más efectivos que inclusive la descomposición. En el caso de la agricultura, como les digo, ¿no? Es muy sencillo, es muy parecido a la agricultura, es muy parecido a la geología, pero en el caso de la agricultura, no solamente nosotros nutrimos la tierra, también de por sí nutrimos a los animales. Nutrimos también justamente a los animalitos para que puedan engordar de un modo más efectivo. En el campo de la astronomía, cómo puede tener influencia la química en el campo de la astronomía? Pues puede tener influencia en el campo de la astronomía porque porque las personas, nuestros viajeros espaciales, no se van sin alimento. Necesitan justamente un alimento preparado específicamente para poder soportar las condiciones que tienen en el espacio, que es el vacío. No solamente eso, las celdas de combustible también, las celdas de helio también son modificadas mediante procesos químicos. Los trajes, los protectores solares, todo ese material está fabricado mediante procesos químicos. Entonces, nosotros tenemos esos campos principalmente. El método científico es un método que nosotros ya hemos revisado también en el curso de física. Sabemos de que parte de observación, experimentación, conclusión, observación, hipótesis. Aquí está hipótesis, tenemos experimentación y conclusiones lógicas. Aquí sí lo podemos ver. Nosotros en física normalmente utilizamos esos 4 pasos que son un poco más básicos. Pero como vimos en la ficha de ayer, en realidad los pasos son 6. Los pasos son hipótesis, observación, hipótesis, predicción, experimentación, resultados, teoría o ley. Entonces, en realidad son más pasos, son en realidad esos 6. 6 pasos en el que primero observamos primero el hecho, observamos, vemos, vamos a ver detenidamente justamente cuál es el hecho que se está presentando. Al momento de hacer el registro de datos, anotamos todo lo que podemos observar y los datos se pueden ordenar en tablas, en gráficos. Luego tenemos la formulación de hipótesis. Aquí viene la teoría, el quizás, el tal vez, el puede ser. Después tenemos la comprobación experimental, justamente el experimento realizado. Luego tenemos las conclusiones lógicas, que es el resultado de la experimentación. Y si la conclusión es correcta, entonces tendremos la comunicación de los resultados, que viene a ser, pues no, parte de lo que es ley científica, la comunicación de resultados. Entonces, en realidad nosotros utilizamos más que todo 6 pasos. En la separata que está a continuación, donde nos dice completa el siguiente enunciado, la química es una ciencia experimental basada en hechos y teorías, aquí ya está respondido a la primera pregunta. A partir de la segunda pregunta, nosotros vamos a ir aquí rellenando justamente los pasos que nos falta y ustedes los pueden ir completando en su separata. De lo contrario, pueden copiar, ya saben, las respuestas en su cuaderno y enviarme por Classroom. Recuerden de que hoy día también les voy a dejar una tarea. Todas las clases les voy a dejar algo adicional, ¿ya? Pero es algo breve y pequeño. Bien, aquí dice, la química es una ciencia natural experimental que estudia ¿Qué estudia la química? ¿Alguien me puede decir qué estudia la química? La química estudia La materia. Así es, muy bien. La materia. Ahí vamos a colocar la materia. 3. La química es llamada también, debido a que está relacionada con, acá arriba justamente nos decía, aquí pueden ver, en la parte superior, es también llamada ciencia central. Aquí vamos a colocar, es también llamada ciencia central. Aquí vamos a colocar ciencia central, debido a que está relacionada con la naturaleza. Ahí vamos a colocar eso. Luego dice, la química apoya a elaborando fármacos contra las enfermedades. La química, ¿a quién apoya para elaborar fármacos contra las enfermedades? Medicina. Apoya a la medicina, vamos a colocar aquí. Medicina, muy bien. Ahora dice, indica la disciplina que no se apoya de los conocimientos químicos. A ver, vamos a ver una disciplina. Lengua y literatura.
Lengua y literatura. Esta no va, ¿ya? Ah, mira, acá abajo está también resuelta que dice lengua y literatura. Obviamente no utiliza la química. Tenemos la pregunta número 6. Dice, la química apoya a la descubriendo combustibles ligeros aptos para las naves espaciales. ¿Qué colocamos aquí? ¿A quién apoya la química para las naves espaciales? Aquí vamos a colocar astronomía. Ahí colocamos astronomía. Luego dice, ¿qué paso no corresponde al método científico? Registro de datos, obtención de fórmulas, observación, formulación de hipótesis o conclusiones lógicas. ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál de todas no pertenece a los 6 pasos? Es la obtención de Obtención. fórmulas. Exacto, exacto. Muy bien, señorita. Obtención de datos. Muy bien. Luego dice, relación corresponda. Medicina, petroquímica y agricultura. A ver, vamos a ver. Transforma el petróleo en plásticos. Esto obviamente, transforma petróleo en plásticos. Es obviamente aquí, esta es la, transforma el petróleo en plásticos, es obviamente el número 1. Aquí lo voy a colocar, el número 1. Elabora anestésicos y jarabes que contribuyen a cuidar, mejorar la salud, es la medicina. Y elabora abonos fungicidas, se refiere a la agricultura. Entonces, esta sería, ¿no? 1A, 2B, 3C. Sin embargo, aquí me dicen petroquímica transforma los plásticos en ceras, agricultura. ¿Por qué me dice que la 1 es la B? Ah, ya, sí. Aquí estaba incorrecto. Aquí es la 1. Elabora anestésico se refiere a la medicina, perdón, aquí me había confundido. Aquí vamos a editarlo. Aquí es el 1 y aquí es el 2. Bien, vamos a pasar a la pregunta número 9. Dice, ¿cómo se denomina el paso científico en el que se plantea una suposición detallada que busca dar respuesta al fenómeno observado? ¿Cómo se denomina el paso del método científico en el que se plantea una suposición detallada que busca dar una respuesta al fenómeno observado? ¿En qué fase se plantea una suposición? ¿En qué fase? ¿En qué fase se plantea una suposición? ¿Cómo se llama cuando planteas una suposición? A ver, Observación. no, ahí estás observando nada más. En observación solo miras, pero ¿cuándo es como cuando... Hipótesis. Hipótesis. Hipótesis es cuando tú te estás planteando algo. No necesariamente, no necesariamente estás experimentando, es solamente cuando observas nada más. Cuando observas y estás ahí haciéndote una idea de lo que podría ser. Eso es una hipótesis. Aplica para todos los casos. Aquí vamos a marcar hipótesis. Dice, ¿en qué consiste el paso del método científico denominado conclusiones lógicas? A ver, lean ustedes mismos y díganme qué letra podría ser. Bien, dice, ¿en qué consiste el paso del método científico denominado conclusiones lógicas? Comprobación de la hipótesis en cualquier parte del mundo, explicación mediante experimentos la hipótesis, emplea los sentidos de la investigación, argumenta coherentemente la validez de la hipótesis o anota y registra las observaciones. Bueno, en este caso, podría ser podría ser la que más se acerca, es la letra D, que argumenta coherentemente la validez de la hipótesis. Ya estás argumentando coherentemente la validez de la hipótesis porque ya has experimentado. Como ya has experimentado, entonces como ya has experimentado, quiere decir que ya puedes argumentar coherentemente la validez de la hipótesis. Un ejemplo, digamos que, por ejemplo, yo en este momento quería saber, yo quiero, por ejemplo, a ver, digamos, a ver, un experimento, a ver, uno simple. A ver, ¿por qué un carro no enciende con cualquier gasolina? Me imagino que muchos de sus padres deben tener vehículo o alguno, por lo menos algún tío debe tener algún vehículo. Ustedes saben de que cada vehículo solamente permite
un tipo de combustible. A un vehículo no le puedes poner cualquier combustible. El hecho de que un carro utilice gasolina no quiere decir que le vas a meter cualquier gasolina. Hay gasolina del 92, del 93 y del 94, inclusive hay gasolina del 95. Entonces, hay diferentes tipos de gasolina. Entonces, cada carro es adaptable a la gasolina o a petróleo. Entonces, ¿cómo yo compruebo si es que yo tengo un Nissan Station Wagon que es petrolero? ¿Cómo yo argumento de que ese carro no puede tener cualquier tipo de combustible? Si tú le echas gasolina a un carro petrolero, lo desafinas y lo puedes malograr. Entonces, mi hipótesis, ¿cuál sería? Mi hipótesis sería, no puedo echarle cualquier combustible a cualquier carro. Mi experimentación sería echarle un combustible que no es. Entonces, mi conclusión, mi argumento sería, no le puedo echar cualquier combustible a mi carro Station Wagon petrolero, no le puedo echar cualquier combustible porque ya experimenté echándole otro tipo de combustible y mi hipótesis se ha comprobado. Entonces, por eso es que la conclusión es argumentar coherentemente la validez de la hipótesis. Entonces, eso vendría a ser la conclusión lógica. Bien, vamos a ver el problema número 11 y dice, ¿qué paso del método científico busca explicar mediante experimentos la hipótesis planteada? ¿En qué paso del método científico realizamos los experimentos? ¿En qué paso? Para comprobar la hipótesis. A ver, ¿cuál será? Observación, hipótesis, registro de datos, conclusión o comprobación experimental. ¿En cuál paso se daría eso? Se daría en comprobación experimental. Aquí vamos a colocarle comprobación experimental. Dice, ¿con qué campos científicos se relacionan los siguientes enunciados? El estudio del carbono 14 permite conocer la antigüedad de los restos fósiles. Es verdad, cuando supuestamente, ustedes saben que hay unas reliquias del Vaticano, existen algunas reliquias del Vaticano, y entre ellas está el Santo Sudario. El Santo Sudario es una tela que encontraron justamente en una cueva, que supuestamente le pertenece a Jesús al momento de haber fallecido en la cruz. Entonces, esa tela justamente nos da una clara imagen de cuál era el rostro de Jesucristo. Pero para poder comprobar la hipótesis de que es realmente la tela de Jesucristo, nosotros recurrimos a la experimentación. Y en la experimentación nosotros utilizamos una prueba que se llama prueba del carbono 14. La prueba del carbono 14 es una prueba para verificar la antigüedad del objeto. Entonces, para comprobar la antigüedad de un objeto, con solo comprobar la antigüedad, nosotros podemos darnos una idea de si es real o no es real. Justamente con los huesos de los dinosaurios, se utilizó la prueba del carbono 14 y se comprobó de que todos los dinosaurios no provenían de la misma época. Por eso es que nosotros tenemos tenemos el Cretácico, el Jurásico, tenemos diferentes tiempos justamente para la existencia de los dinosaurios. El carbono 14 nos permite comprobar la antigüedad de una persona o de un objeto o de cualquier tipo de materia inanimada o animada. Entonces dice, ¿con qué campo científico podría estar esto de aquí? Esto podría estar más con el carbono 14, podría estar con la geología, con el estudio de la Tierra, podría estar con la paleontología. Dice, estudia las reacciones químicas en los seres vivos. Esto de aquí podría ser, estudia las reacciones químicas en los seres vivos, podría ser la farmacéutica, podría ser farmacéutica. Tenemos sintetiza sustancias llamadas saborizantes y colorantes para mejorar ciertas propiedades de los alimentos. Aquí podría ser nutrición. Hasta aquí espero que lo hayan copiado, estemos copiando. Aquí abajo dice, escribe el paso del método científico que corresponda. Se anota y registra exactamente lo que se observa. ¿Qué paso es ese? ¿Qué paso sería ese? Se anota y registra exactamente lo que se observa. ¿Qué paso sería? Aquí sería la observación.
Dice, se busca una conclusión lógica y formal para el fenómeno observado. Bueno, aquí estamos buscando, se busca una conclusión lógica. ¿Cuál podría ser? Se busca una conclusión lógica. Se busca una conclusión lógica y formal para el fenómeno observado. Aquí podría ser conclusiones. Y aquí se dice cuando se da cuando la hipótesis llega a comprobarse en cualquier parte del mundo. Esto de aquí es la experimentación. O se puede decir, en cualquier parte del mundo se puede llamar a la última parte, donde dice conclusiones lógicas y comunicación de los resultados. Entonces, aquí dice, se da cuando la hipótesis llega a comprobarse en cualquier parte del mundo, es comunicación de los resultados. Comunicación de los resultados. Ahí está. Y se relaciona según corresponda. La observación es la suposición que explica el fenómeno, emplea los sentidos para establecer las características del fenómeno y realizar experimentos que expliquen el fenómeno. Emplea los sentidos para establecer las características del fenómeno es la observación. Ahora dice, suposición que explique el fenómeno. La suposición que explique el fenómeno, ¿cuál será? ¿La comprobación o la hipótesis? ¿Cuál será? A ver, ¿algún voluntario? Para colocarle sus puntos, a ver, suposición que explique el fenómeno. ¿Cuál podría ser? ¿Comprobación o hipótesis? Cuando supones la explicación del fenómeno es la hipótesis. Y realiza experimentos que explican el fenómeno aquí sería la comprobación. La pregunta 15 dice, es un conjunto de pasos ordenados que permite a los científicos dar una explicación de un hecho. Aquí será el método científico. Aquí es método científico. Y luego dice, es una ciencia natural que estudia la estructura interna de la materia y sus transformaciones. Es una ciencia natural que estudia la estructura interna de la materia y sus transformaciones. Aquí sería la química. Aquí abajo me dan un paso final que me dice resolución. No me hacen la pregunta. Entonces, aquí vamos a colocar una pregunta adicional. Ya saben que normalmente todas las clases yo les dejo una pregunta. En el caso de lo que es matemática, les dejo un ejercicio o dos. En lo que es caso de química, en caso de que es física o química, les voy a dejar justamente de que ustedes hagan una pregunta o dos. En este caso van a hacer una pregunta bastante sencilla. En realidad no es ni siquiera una pregunta sencilla. Van a graficar una aplicación de la química. Nada más. Van a graficar una explicación de la química. Es decir, si es que por ejemplo elegimos como estaba aquí, ¿no? La biología, vamos a graficar de repente como estaba aquí. Vamos a graficar justamente en lo que es la farmacia, en lo que es biología, podemos fabricar los medicamentos y vamos a poner al costado biología. Podemos poner ganadería y podemos colocar justamente una vaquita. Entonces, o en caso de física, podemos colocar una celda de flotación. El día de hoy, su trabajo va a ser un gráfico. ¿Queda claro eso? Jóvenes, ¿queda alguna duda con el tema de hoy? Dígame. Bien, jóvenes, eso sería entonces todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Van a hacer un gráfico de la aplicación de la química. ¿Hay alguno que no haya entendido alguna parte? ¿Algo no se ha entendido? ¿Hay algo que no se haya entendido? No se vayan a olvidar, por favor, de que el envío del trabajo lo van a hacer por Classroom, ¿sí? Todos los gráficos, todos los trabajos me lo tienen que enviar por medio del Classroom. ¿Ya, jóvenes? Ok, profesor. Listo, chicos. Eso sería todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Todavía les quedan unos cuantos minutos para que puedan ingresar a la siguiente sesión. Sería todo lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muchas gracias y que tengan muy buenos días, chicos. Hasta luego y suerte. Hasta luego, Chao, profesor. profe. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Chao, profesor. Chao.